¿Qué tal? Yo soy Ofir Peña y les doy la bienvenida a esta nueva aventura de los podcasts. Estoy emocionado y estoy muy contento de incursionar en esta nueva tarea donde ya muchos me habían pedido que iniciáramos un proyecto de esta naturaleza y aquí estamos comenzando y agradecemos a todos los que nos están escuchando y a todos los que se suman a este proyecto y que también al escucharlo sepan que pudiera ser de ayuda y de bendición y que pueda ayudar a otras personas sin importar el ámbito o el área de trabajo. Puede ser el ámbito eclesiástico, puede ser un ámbito empresarial, puede ser un ámbito familiar o un ámbito personal. Seguramente mientras escuchen parte de este material, va a venir a su mente personas a las que quizá esta idea, este concepto o esta charla les pudieran beneficiar. Y por supuesto que yo estaría encantado de saber que pudieron compartirlo con otras personas y que también pudieron hacernos llegar una retroalimentación de qué les pareció, de cómo podemos irlo enriqueciendo. Este podcast, esta nueva aventura, está enfocada en algo que ha sido parte de nuestra historia, de nuestra vida, y que de hecho finalmente da a luz el nombre o el título de lo que va a ser este programa, este podcast, este material, que es Deconstruyendo. Sé que para algunos puede parecer una palabra extraña. Debo reconocer que no hace mucho tiempo me topé con esta palabra gracias a mi hijo, con quien estaba charlando un poco sobre este proyecto. Y mientras estábamos hablando sobre la naturaleza humana y sobre aquellas cosas que me gustan hacer, que es desmenuzar, desafiar, desbaratar en un sentido estructural las ideas, los conceptos, pues él fue el que me dijo de esta palabra, deconstruir. No reconstruir, no construir, sino deconstruir. Es una palabra que algunos la utilizan en la filosofía, también es utilizada en el diseño, porque tiene que ver básicamente con esta idea de tomar un concepto y bueno, como lo dice la Real Academia de la Lengua, para que todo el mundo tenga una definición un poquito más técnica, sería básicamente deshacer analíticamente todos los elementos que constituyen una estructura conceptual. Así que he amado siempre esta idea de tomar conceptos y tratar de desmenuzarlos para que sean sencillos, porque mientras más sencillo es un concepto, más fácil es su aplicación y también más poderosa se convierte su utilización. Así que bueno, esta idea comenzó ya desde hace mucho tiempo y hoy estamos dándole forma. Deconstruir básicamente es tomar la naturaleza humana y irla desbaratando pieza por pieza conforme se va topando o encontrando con algunos conceptos que con el paso de los años se han desvirtuado o que en una mentalidad sin Dios han ido adquiriendo un matiz, un color y un sabor muy diferente al que originalmente deberían de tener. Y bueno, vamos a poner muchos ejemplos, tenemos mucho tiempo para hablar de ellos. Pero me gustaría comenzar con el por qué de construir. Porque la naturaleza humana está partida en diferentes esferas. Estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Y yo siempre he dicho que el ser humano fue creado en ese diseño, de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, con la idea de que creciéramos y maduráramos de manera homogénea y armónica. Creo que algunos de los problemas y conflictos de los seres humanos tienen que ver básicamente con o la ausencia de crecimiento en algunas de estas tres áreas
o también con el hecho de que el hombre se ha enfocado demasiado tiempo en una sola área y ha abandonado o descuidado las otras dos. En fin, creo que hay una perfección en el diseño de Dios en la creación, cuando nos hizo como espíritu, alma y cuerpo, pero al momento de crearnos, obviamente que estaba pensando en que estas tres áreas crecieran, se desarrollaran simultáneamente. Entonces, pienso que quizá el ejemplo más claro que podríamos tener es como un banco de tres patas. Cada pata sería uno de estos elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo de cada ser vivo, de cada hombre o mujer. No de cada ser vivo, porque ahí están los animales y las plantas, pero de cada hombre y mujer. Cada ser humano, básicamente. Y entonces, estas tres patas tienen que tener la misma altura para que el banco asiente y de manera homogénea y pues obviamente tenga estabilidad. Creo que uno de los orígenes de una gran cantidad de conflictos en el ser humano es esta disparidad, esta cojera que hay en alguna de las tres patas. Y obviamente, bueno, creo que este puede ser un buen programa para ilustrar por qué el diseño de Dios es perfecto y cómo podemos ir a lo largo de todos los podcasts que vamos a tener durante la semana, ir deconstruyendo y tomando las piezas. Algunas veces vamos a hablar en uno de los ámbitos del alma, otro del espíritu, otro del ser humano en su vida natural, en el cuerpo, de cómo estos tres tenían que desarrollarse forzosamente de manera homogénea. Todos hemos visto, por ejemplo, el caso de personas que pueden desarrollarse físicamente, pero por alguna situación neurológica o alguna cuestión, no pudieron madurar mentalmente y uno nota la disparidad entre la estatura o la fisionomía de la persona y su respuesta o su reacción en la vida cotidiana. Este es un ejemplo de cómo puede haber disparidad. También creo que todos hemos estado parados en algún momento de nuestra vida platicando, si no es que nosotros mismos lo hemos sido, este asunto de que te topas con, por ejemplo, un adulto que puede tener 35, 40 años, pero su comportamiento es como el de un niño. O todo lo contrario, podemos pararnos con un muchacho de 10 o 11 o 12 o 13 años que por las circunstancias que fueran, le hemos visto reaccionar como un adulto. ¿Cuántos casos conocimos de personas que tuvieron que sacar adelante a su familia teniendo 13 o 14 años cuando el papá falleció y tomaron las riendas y empezaron a trabajar y se construyeron y se hicieron a sí mismos? Y entonces, bueno, grandes empresas han salido, ¿no? Yo recuerdo la historia que me contaron de una empresa muy famosa en México de zapatos y tenis que emerge de una familia que se quedan huérfanos y de ahí ellos trabajan y salen adelante. Hay una gran variedad de elementos que pueden impedir el desarrollo o el crecimiento de alguna de estas tres piezas. Por ende, es que debería de haber una ruta o un sistema o una institución o algo planificado de manera natural en la mente de Dios para que cada una de las esferas del ser humano crecieran. No creo que Dios haya hecho al hombre y luego todo su interés es que tuviera solamente el desarrollo de lo espiritual, pero la parte del alma y el cuerpo quedarán fuera del interés de Dios. Tiene que haber un perfecto diseño y una planificación de Dios para esta idea. Por eso es que cuando leemos Génesis, vemos que en el Génesis Dios instituye tres instituciones, valga la redundancia. Dios establece tres instituciones que son la base de todo el desarrollo humano. Primero, crea la familia o el matrimonio, y esta parte tiene que ver con la esfera del alma. Esta es la primera institución
de Dios, el matrimonio o la familia, que tiene que ver con el desarrollo del alma, del corazón de los seres humanos. La segunda institución creada por Dios, que algunos piensan que fue creada por el diablo o que es una situación completamente opuesta, pero no, es este asunto del trabajo. Dios pone a Adán en el huerto y le dice, aunque hay árboles que tienen todo lo que necesitas, debes labrar y cuidar la tierra, debes trabajar. Y este asunto de que debes trabajar es para sostenerte, para tener el alimento, para que la parte física se desarrolle. Porque si no comes, pues te vas a morir, te vas a desnutrir, enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo tiene que ver con un ejercicio de los músculos, con un ejercicio del desarrollo fisiológico, con un ejercicio también de valores, de esfuerzo que tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo del alma de la persona. Y por último, la última institución que Dios creó es la iglesia, su iglesia. Esta está enfocada en proveer el desarrollo de lo espiritual de una persona. Entonces, estos tres elementos, la familia, el trabajo y la iglesia, son los tres elementos en los que el hombre fue insertado para poder desarrollarse de manera homogénea y de manera pareja. Así que el conflicto o una de las fuentes de muchas problemáticas en los seres humanos está en, por ejemplo, personas que trabajan como burros, se soban el lomo, como decimos los mexicanos, trabajan de sol a sol, pero la parte espiritual ha quedado completamente coja. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que le ha pedido a Dios un trabajo y cuando encuentra el trabajo que quiere, se olvida de Dios? O cuando tiene suficiente dinero, le cuesta más trabajo recordar que no obedece a su esfuerzo, sino que obedece a esta bendición de Dios que le dio la oportunidad de tener un trabajo. ¿O cuántos hemos visto a alguien que no ha invertido en la parte de su alma y aunque tienen un gran potencial y aunque tienen una gran capacidad, les cuesta trabajo, por ejemplo, las relaciones interpersonales? Y tú dices, wow, es un hombre muy inteligente, pero le cuesta tanto trabajo interactuar con otras personas, trabajar con otras personas, trabajar en equipo, por ejemplo. Obviamente que al momento de que llegas a la esfera del matrimonio o a la esfera de criar un hijo, bueno, pues te topas con una gran cantidad de conflictos que llegan a suceder, ¿no? Algunas de las pruebas que ahora se hacen en los trabajos para dar o no un empleo a una persona ya no está basado en la parte intelectual o en la capacidad adquirida de conocimiento en una institución académica. Pues antes tú presentabas tu currículum y decías, tengo esta carrera y bueno, si tenías el título terminado y una carrera terminada, bueno, adquirir un trabajo era regularmente sencillo, pero eso dejó de suceder hace muchísimo tiempo. Hoy en día tú puedes tener el título, pero vas a tener que pasar por pruebas psicológicas, por pruebas psicométricas que no están midiendo solamente cuánto sabes sobre un tema, sino qué tanto te sabes relacionar con las personas con las que vas a laborar. Y a veces la definitoria o la decisión de que obtengas o no el trabajo no tiene que ver con que hayas sacado la más alta calificación en tu escuela o que hayas tenido alguna mención honorífica. Recuerdo algún caso que escuché de una persona cercana con respecto a un puesto en el gobierno que fue ofrecido porque quedó vacante y que hizo todas las aplicaciones, tenía 10 años trabajando en la institución o algo así más o menos, y tenía por supuesto los títulos, tenía la carrera terminada, tenía la experiencia, y al momento de los exámenes, los resultados impidieron. Todo el mundo pensaba que esa persona se iba a quedar con el trabajo, pero los resultados impidieron que lo tuviera y de hecho no se lo dieron. Y cuando le preguntaron por qué, la respuesta que le dieron fue
que en los exámenes psicológicos había arrojado que era una persona muy individualista, que no podía trabajar en equipo y que entonces en la esfera en la que se encontraba anteriormente, como su trabajo era un poco más individual, pues podía desarrollarse muy bien. Pero ya para tomar un cargo de responsabilidad con gente que dependiera de él, su naturaleza que no estaba lista para trabajar en equipo o que no se prestaba para convivir o tratar con otros, iba a ser un conflicto a la hora de el trabajo en el futuro. Y la persona no obtuvo el trabajo. ¡Wow! Es un asunto que tiene que ver con relaciones interpersonales y con un asunto de desarrollo interno. Nadie conoce la historia, nadie conoce qué pasó o cómo llegó esta persona a desarrollarse con una mentalidad tan individualista. No necesariamente era malo en su trabajo, no necesariamente era indisciplinado, no necesariamente era impuntual, posiblemente tenía todas estas características, posiblemente la parte laboral, de trabajo, de esfuerzo estaba ahí. Pero la parte del alma estaba completamente coja. Y estando coja esta parte del alma se convierte en una resistencia natural y en un estorbo para poder crecer y desarrollarse. Ahora pues ves a una persona frustrada que quizá trabajó o se preparó o estudió durante 15 o 20 años de su vida, no sabemos cuántos, pero la parte del alma no se desarrolló a la estatura que tenía que desarrollarse. ¿Se ha puesto a pensar que es posible que tengamos 20 o 30 años, la edad que tengas, pero tu espíritu, tu alma y tu cuerpo reflejen una madurez completamente diferente? Es quizá cuando hablamos de integridad o de madurez. Y cuando hablamos de madurez, quizá hablamos de que una persona tenga parámetros similares en las 3 áreas de su vida, sin importar la antigüedad de su existencia. O sea, puedes tener 5 años, pero tienes el desarrollo correcto de un niño de 5 años, la mentalidad correcta de un niño de 5 años, no estás trabajando en unas minas donde te tienen fletándote o explotándote en algún trabajo o en algún empleo, sino que tú estás así jugando. Y tu desarrollo fisiológico, tu desarrollo emocional, psicológico o el alma y la parte espiritual están en un nivel más o menos armónico. Cuando un ser humano nace, comienza creciendo de manera armónica, pero en algún punto comienza a haber un desfase entre uno de estos 3 elementos. A veces el desfase es gigantesco y entonces es cuando encuentras personas más inestables o gente que tienen un gran puesto, por ejemplo, pero no pueden tener una familia. O personas que tienen una gran capacidad, pero los ves completamente solitarios, ¿no? En fin, podríamos jugar con estos 3 elementos y tendríamos una cantidad inagotable de combinaciones. A veces platicas con alguien y tú te sorprendes de la madurez de sus respuestas. Bueno, un ejemplo es Jesucristo. A los 12 años de edad, está dialogando de tú a tú con los maestros de la ley, con los que enseñaban en su época. Y los que enseñaban están sorprendidos de sus respuestas. Y cuando estás sorprendido de sus respuestas, de tus reacciones, de la manera en la que estás encarando la vida. Si ustedes recuerdan la historia, recordarán que cuando Jesús regresa, se queda 3 días, porque lo encuentran hasta 3 días después. Y cuando lo encuentran hasta 3 días después, la pregunta lógica es, ¿de qué comió durante esos 3 días? ¿Dónde durmió durante esos 3 días? ¿Cómo se refugió? Esos 3 días, él salió adelante por sí solo. Es quizá una de estas grandes cosas que en el pueblo de Israel es una gran ventaja natural de su formación, ¿no? Que entrenan o forman para que un muchacho en su juventud sea capaz, sea autónomo en muchos sentidos. Y por eso nosotros vemos empresarios muy jóvenes. Ahora, Jesucristo está a la altura de un reto,
3 días solo. Voy a hacerles una pregunta para los que son papás o si eres un joven o un adolescente. Si tus papás no estuvieran y tú estuvieras fuera de casa, ¿cuántos días sobrevivirías solo? ¿Qué comerías? ¿De qué comerías? ¿Cómo te comprarías la comida? ¿Cómo vestirías? ¿Cómo te protegerías? ¿Cómo lo solucionarías? Obviamente quítate la tecnología de las manos, quítate todos los elementos que hoy tienes y pregúntate cómo saldrías adelante en una condición así. Eso significaba que Jesucristo había madurado en espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia lo declaró de él en el sentido de su redesarrollo personal, desarrollo como ser humano. Y Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres. Estas 3 esferas de los seres humanos es en los que nos vamos a meter a profundidad. A veces vamos a tomar un concepto, como este concepto de madurez con el que podremos continuar en nuestro siguiente podcast y desarrollarlo a conciencia. Algunos de estos podcasts emanan de conferencias que dimos hace muchos años y que se quedaron ahí guardados en las grabaciones por muchos años ya. Y muchísima gente no las han podido escuchar y queremos desempolvarlas porque siguen siendo útiles para muchos, para los que quieren crecer. A veces, si quieres construir algo, posiblemente necesitemos deconstruir primero. Y este es el título de nuestro podcast. Este es el título de todo este material que vamos a estar escuchando. Deconstruyendo. Quizá antes de edificar y construir hay que deconstruir. Hay que volver a poner las piezas separadas y volver a tomarlas y acomodarlas en un orden distinto y ver qué es la imagen final que nos arroja. Y en base a ese principio vamos a poder mirarnos a nosotros mismos de manera distinta o vamos a poder reconstruirnos si aprendemos a deconstruirnos primero. ¿Qué les parece si el próximo podcast hablamos un poco del concepto de madurez básicamente? Porque, de acuerdo a la Biblia, el concepto de madurez tiene elementos que el concepto de madurez de nuestra sociedad ya ni siquiera incluye. Y entonces le llamamos madura a cierta persona basado en parámetros que ya no dan el estándar ni la altura para ser calculados o calificados de la manera en la que la palabra de Dios definía el concepto madurez. ¿Cómo puedes saber que eres maduro? ¿Cómo puedes saber que tus hijos están madurando correctamente? ¿Qué les parece si el próximo podcast nos enfocamos en esta parte? Ya casi estoy llegando al final de esta introducción y de obtener un ejemplo más o menos general y claro de cómo va a ser esta serie de programas. Me encantaría poder tener sus opiniones y me gustaría muchísimo la retroalimentación porque muchas personas y muchos de estos mensajes pueden ser el resultado de algunas de las preguntas que ustedes pueden hacer. Y yo voy a dedicarle todo el tiempo para ir grabando con todo mi corazón y vaciar un poco, solo un poco, de lo que estos casi 50 años de vida han ido dejando por la gracia de Dios como conocimiento, como aprendizaje para todos ustedes. Mi corazón es que todos podamos crecer a la par. Mi corazón es que sin importar si tuviste o no tuviste recursos, eso no significa que no puedas desarrollarte con la misma capacidad. Y también que sin importar si creciste en un entorno más complicado que otros, eso no significa que no puedas llegar al mismo lugar. Madurar o crecer es tu decisión. Y deconstruyamos. Tomemos nuestra propia vida y tomemos el reto de desbaratar nuestro propio corazón, de poner las piezas todas separadas y veamos hacia dónde nos arroja una vez que las volvemos a ensamblar, pero ahora siguiendo un instructivo divino o un instructivo más sabio que es el del que nos construyó, el que nos formó y el que puso todas las piezas originalmente para que funcionáramos correctamente.
Así que este es nuestro primer podcast. Espero que les haya gustado y espero que podamos tener una retroalimentación sobre cada uno de estos temas. Nos vemos hasta la próxima y feliz de volver a escucharlos y de volver a compartir con ustedes.